tratar, digamos, o quiero comentarles un poquito acerca de los caminos o rutas que puede seguir el ingeniero industrial eh, que tiene interés por el mundo financiero, por laborar, por incursionar en el mundo financiero, ¿no? Sabemos efectivamente que nuestra carrera es bastante amplia en el sentido de que podemos laborar o podemos incursionar en muchas áreas y en muchos tipos de empresas, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros los ingenieros industriales con respecto a otras carreras, ¿no? Lo cual nos brinda obviamente un gran valor agregado al momento de ingresar al mundo laboral, ¿no? La agenda que les he preparado el día de hoy consta de 4 partes. Las vamos a repasar rápidamente, ¿no? La primera de ellas, vamos a comentar brevemente cómo es la carrera en general de ingeniería industrial, principalmente en la PUC, y cómo el ingeniero industrial puede buscar estos caminos o estas rutas que lo lleven a ingresar al mundo financiero, ¿no? A laborar y obviamente a ser exitoso, que es lo que todos queremos. La segunda parte, vamos a hablar un poquito acerca de este mundo financiero. ¿Por qué existe? ¿Para qué sirve? ¿Por qué las empresas, digamos, tienen un área de finanzas obligatoriamente? ¿Qué es lo que hacen? Finalmente vamos a responder algunas preguntas relacionadas con este mundo, ¿no? Es importante saber en dónde estamos parados o en dónde queremos meternos previamente a decir, sí, yo efectivamente quiero ingresar al mundo financiero, tengo interés en laborar en un área de finanzas, ¿no? Tengo que saber qué es lo que hacen ahí, cuál es la función que cumplen en la empresa, etcétera, ¿no? Todo eso también lo vamos a comentar en la segunda parte de esta ponencia. Hugo, justo, ¿me Sí. escuchas? Disculpa, ¿puedes compartir tu pantalla grande, por favor? Es que sea solo una parte. Ah, perdóname. Dame un segundo, por favor. ¿Ahora sí? Sí, y ahora sí está. Gracias. Buenísimo. Sí, gracias por la precisión, Pedro. Bueno, continuando con la agenda, la tercera parte que les he preparado hoy en día es ¿qué es lo que necesito? ¿Qué habilidades necesito? ¿Qué skills necesito? ¿Qué estudios necesito para ingresar, laborar y obviamente destacar en el mundo financiero, ¿no? Esta ponencia está enfocada principalmente, ciertamente en el mundo financiero, pero específicamente en 2 áreas o 2 negocios, que son el negocio de mercado de capitales y el negocio de las inversiones, que son 2 negocios muy interesantes relacionado principalmente con los mercados financieros, ¿no? ¿Qué son los mercados financieros? Lo vamos a ver en esta ponencia. Y finalmente, la cuarta parte de esta ponencia, les voy a relatar un poquito cuál fue mi camino, ¿no? Cuál fue mi experiencia, cómo así llegué al sector financiero. También les voy a relatar algunas experiencias de colegas que han tenido un camino hacia el sector un poquito diferente al mío. Y al final, como conclusión, no hay un solo camino o una receta para estar en el mundo financiero, ¿no? Hay distintas rutas que podemos tomar, hay distintos caminos, hay distintas formas que podemos tomar para llegar al sector, pero hay algunos requerimientos o habilidades que sí necesitamos obligatoriamente para tener mayor probabilidad de estar en finanzas o en inversiones particularmente. Empezamos con el primer bloque, que es la ingeniería industrial y las finanzas. ¿Cómo engranan ambas entre sí, no? Primero, ¿cómo es la ingeniería industrial principalmente en la PUC? Yo lo definiría con 4 palabras fundamentales: integral, versátil, flexible y competitiva. ¿Por qué lo he descrito con estas 4 palabras? Como ya se los había comentado, nuestra carrera es bastante amplia y súper integral en el sentido que te ofrece herramientas para destacar en muchas áreas laborales. Tengo colegas que están en finanzas, tengo colegas que están en producción, tengo colegas que están en logística, en N áreas, estamos los ingenieros industriales, ¿no? Por el simple hecho de que sabemos de todo un poco. Es bastante versátil la carrera y bastante flexible, adaptable. Es decir, el ingeniero industrial tiene las herramientas para destacar en cualquier área de una empresa, ¿no? Y obviamente es competitivo por el simple hecho de que
tenemos, digamos, cursos o herramientas, o tenemos que pasar una serie de pruebas para obtener, digamos, el bachiller y la titulación, que nos van curtiendo con el tiempo, ¿no? También es importante desarrollar habilidades blandas, no solamente enfocarnos en la parte técnica, en la parte teórica. Es bueno también tener, digamos, saber expresar nuestras ideas, saber comunicar, ser buenos comunicadores. Eso es algo que también la carrera te lo ofrece, ¿no? Conforme vas haciendo trabajos, vas haciendo exposiciones al frente de mucha gente, o para, no sé, trabajos grupales, en los que tienes que interactuar con tus compañeros, tienes que, digamos, saber expresar tus ideas, fundamentar tus ideas, ¿no? Tener un razonamiento para cada acción o decisión que estemos tomando, ¿no? Porque finalmente eso es lo que va a influir en el resultado final de lo que estés buscando o del proyecto que estés realizando, ¿no? Es bastante importante tener esto en cuenta y en ese sentido la currícula que tenemos en la PUC es bastante potente para todo ello, ¿no? Todos los cursos que tenemos están diseñados para dotarnos de todas las herramientas que necesitamos para hacerlo de la mejor manera cuando estemos en la cancha, cuando estemos trabajando en una empresa, cuando, digamos, el éxito o no del proyecto que me han encargado dependa de la capacidad yo de decidir correctamente cualquier tema que esté abordando en ese sentido, ¿no? Y obviamente, chicos, el ingeniero industrial en la PUC tiene un gran valor agregado, ¿no? Ciertamente no tenemos nada que envidiarle a otras universidades, que ciertamente también las hay muy buenas. Conozco colegas industriales de otras universidades que son muy buenos, chicos, pero como universidad, como Pontificia Universidad Católica del Perú, no tenemos nada que envidiarles a otras casas de estudio. Tenemos todo lo que necesitamos para ser exitosos. Lo siguiente es, hablando o continuando con la ingeniería industrial en la PUC. ¿Qué nos ofrece a los que en su momento o actualmente estamos interesados en finanzas o en inversiones? ¿Qué nos ofrece la carrera? Nos ofrece varias cositas que son bien importantes y bien potentes. La primera de ellas, cursos potentes. La Facultad de Ingeniería Industrial nos ofrece cursos que nos brindan bastantes herramientas para trabajar en finanzas. Se me vienen a la memoria algunos cursos: economía general, control de gestión, finanzas industriales, por mencionar algunos, que nos van, digamos, preparando para el mundo financiero, nos explican cómo funciona el mundo de las finanzas, por qué son importantes, etcétera, ¿no? Profesores A1. De todas maneras, contamos con una plana docente de primer nivel y sobre todo con profesores que laboran o han laborado en el sector financiero, saben lo que es estar en la cancha, saben lo que las empresas requieren y las habilidades que nosotros necesitamos para hacerlo de la mejor manera en el momento que nos toque asumir algún reto laboral. Electivos de la especialidad. No sé si sabrán que la carrera nos ofrece en los últimos ciclos de nuestra carrera, principalmente en el 9º y 10º ciclo, que creo que se puede tomar incluso un poquito antes, algunos cursos electivos según la rama que nosotros querramos seguir, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy interesado en hacer carrera en finanzas, tengo cursos disponibles. Por ejemplo, se me vienen a la mente mercado de capitales, derivados financieros, finanzas internacionales, etcétera, ¿no? De manera que los conocimientos que yo ya he adquirido en cursos previos, con estos cursos ya más especializados, yo puedo profundizar mis conocimientos. Yo puedo de alguna manera ir un poco más allá de lo que ya me han enseñado, ¿no? Ya estos cursos están un poquito más dirigidos ya a cuando ya tenemos la decisión al sector al cual queremos entrar o ya estamos laborando en modo de prácticas, podría decir. La bolsa de trabajo, súper importante, chicos, que estén constantemente mirando qué oportunidades hay en la bolsa. La PUC tiene una de las bolsas de trabajo más potentes dentro de todas las universidades y ciertamente posee muchas oportunidades laborales en las mejores entidades del país, no solo financieras, sino de cualquier otro rubro. Siempre estas empresas suelen convocar a prácticas o incluso trabajos ya de contratado mediante estas bolsas de trabajo. Siempre es súper importante cuando estamos buscando nuestra primera práctica o buscando ya un empleo ya como en planilla, se podría decir,
mirar nuestra bolsa de trabajo. Grupos de estudio. Esto también es súper importante, chicos, y es algo que al menos en el sector financiero he visto bastante en los últimos años, ¿no? He visto que en las universidades se han formado grupos de estudio o asociaciones de estudiantes, incluyendo también exalumnos, que se enfocan en impartir conocimientos de determinado tema. Por ejemplo, he escuchado bastante de Atix Capital, que es una asociación de estudiantes de la Universidad Católica, que se dedica a cubrir este rubro de inversiones, ¿no? Entiendo que hacen research, organizan cursos, conversatorios, foros. Esto es súper importante porque te relaciona con gente que le gusta lo mismo que a ti. Si a ti te gustan las finanzas, te gustan las inversiones y de repente quieres saber cómo es, qué hacen ahí, júntate con estos grupos, trata de involucrarte, conocer gente que también tenga los mismos intereses que tú, porque finalmente esta gente muy probablemente ya está un poquito más metido que nosotros en el sector financiero. De repente ya están trabajando, de repente conocen algún egresado, tienen algún conocido que está en el sector, y quién mejor que ellos para contarte específicamente cómo es el día a día en una empresa financiera o un área financiera, o en un área de inversiones, qué es lo que hacen ahí, cómo es su día a día, qué necesitan, y eso también nos ayuda a fortalecer nuestra red de contactos, ¿no? Que también es súper importante siempre, constantemente estar haciendo amistades, relacionándote con la gente, porque finalmente esto, el tema de los contactos es súper importante, no solamente en el sector financiero, sino en cualquier otro sector que queramos incursionar, ¿no? Finalmente, la biblioteca. Tenemos acceso a la mejor biblioteca del Perú, especialmente por el hecho, no solamente porque tenemos gran cantidad de libros, gran cantidad de reportes o gran cantidad de research con respecto a un montón de temas, entre ellos finanzas, también inversiones, sino porque también cuenta con bastantes herramientas que nos pueden servir a los interesados en inversiones o en finanzas. Por ejemplo, las terminales Bloomberg. Las terminales Bloomberg, para los que de repente no están tan familiarizados con ellas, es un programita en la cual tiene información de carácter financiero. Puedes encontrar noticias, puedes encontrar herramientas financieras, puedes encontrar información de instrumentos financieros, etcétera, ¿no? Sirve para un montón de cosas y es un gran valor agregado que estemos familiarizados con esta herramienta, porque digamos es la más usada en el mundo de las inversiones. No solamente se usa aquí en Perú, sino en todo el mundo. Es una de las herramientas más importantes y el hecho de estar familiarizado con ellos o saber un poco cómo funciona nos da un gran valor agregado para estar en el mundo de las inversiones, ¿no? Todos estos puntos que nos ofrece la universidad son básicos y elementales y tenemos que sacarle el mayor provecho a cada uno de ellos, chicos. El segundo bloque vamos a hablar un poquito acerca del mundo financiero. ¿Qué es lo que hacen acá? ¿Por qué existe? Etcétera. Todas esas preguntas las vamos a responder en este segundo bloque. Primero, preguntémonos, ¿por qué existen las áreas de finanzas? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué toda empresa debe tener un área de finanzas en su esquema jerárquico, se puede decir? Para responder principalmente algunas preguntas con respecto a su empresa. Por ejemplo, esta de acá. ¿Mi empresa es rentable? ¿Quién me responde si no es finanzas, si mi empresa genera ganancia o pérdidas? Al final es el fin de toda empresa, ¿no? Generar plata, lucrar. Pero si no cuantifico lo que vendo, si no cuantifico cuánto es lo que gasto, ¿cómo voy a saber si mi empresa es rentable o no? O si está ganando plata, o por el contrario, está perdiendo plata. De repente es una empresa que no vale la pena mantener y de repente la mejor decisión es cerrarla. O por el contrario, estoy ganando mucha plata y de repente me da la posibilidad de incursionar en otro sector o en otra línea de negocio. ¿Cómo yo voy a saber eso si no me lo dice finanzas? La siguiente pregunta que también responde es esta área en particular. ¿Mi empresa es sostenible? Es decir, ¿a qué me refiero con sostenible? ¿Mi empresa dentro de un año va a seguir operando? ¿Va a seguir generando rentabilidad? De repente mi empresa hoy es rentable, pero de repente en un año o 2 años ya no lo va a hacer. ¿Quién me puede responder esas preguntas? El área de finanzas. La tercera, ¿necesito financiamiento? ¿Mi empresa necesita pedir prestado plata? ¿Tiene necesidades de liquidez puntuales?
necesito de repente ir a un banco a pedir plata. Por ejemplo, de repente se me presenta una oportunidad, un proyecto, pero involucra un costo X. Necesito ir al banco a decirle, oye, banco, préstame plata. ¿Lo necesito hoy? ¿Lo necesito en un mes? ¿Lo necesito en un año? Todas esas preguntas las responde el área de finanzas. Finalmente, desde un punto de vista ya más enfocado a inversiones, que es nuestro foco hoy en día en esta ponencia. ¿Alguien invertiría en mi empresa? ¿Mi empresa es atractiva para un inversionista? Si yo conozco a alguien con plata y yo le digo, oye, invierte en mi empresa, ¿esa inversión le resultaría atractiva para él? ¿De qué dependería de que alguien quiera o no invertir en mi empresa? De muchas cosas, obviamente. Primero, que la empresa sea rentable, que te lo responde el área de finanzas. Segundo, ¿qué perspectivas a futuro tengo con mi empresa? ¿Esta empresa de verdad dentro de 5 años va a seguir generando plata? ¿O de repente no? O, por ejemplo, mi empresa tiene demasiada deuda. Eso también sería poco atractivo para alguien que quiere invertir en mi empresa, ¿no? Todo este tipo de consultas o preguntas, obviamente hay muchas más, pero estas son, digamos, las principales, las más importantes, es lo que se encarga el área de finanzas. Cuantificar pérdidas, ver qué tan saludable es financieramente la empresa, qué tan sostenible es, y si soy atractivo como inversión para una persona que quiere rentabilizar su capital. Todos estos temitas se encarga el área de finanzas. Ahora, ¿cuál es nuestro foco hoy en día? Las empresas financieras. Entonces me preguntarán, ¿entonces hay empresas no financieras? Es correcto. Las empresas se dividen en dos principalmente. Las empresas no financieras, que tienen por característica la producción de bienes y servicios. Normalmente su generación de ingresos o digamos cómo hacen plata esas empresas es por la venta de bienes físicos o de servicios. Por ejemplo, una empresa minera que vende minerales. Obviamente lo que hacen es extraer primero el mineral, prepararlo, digamos, para digamos, o transportarlo y luego finalmente comercializarlo y ganar por esa venta, ¿no? Es el clásico ejemplo de una empresa no financiera, ¿no? ¿Qué tipos de empresas encontramos acá? Como les comento, empresas mineras, de construcción, manufactura, consumo masivo, etcétera, ¿no? Algunos ejemplos de este tipo de empresas conocidos en el mercado. Buenaventura, por ejemplo, una minera peruana bastante conocida. Alicorp, una empresa de consumo masivo, también creo que es bastante conocida porque muchos de nosotros consumimos sus productos. Aceros Arequipa, una empresa de manufactura, que también creo que es bastante conocida en el mercado. Todas este tipo de empresas corresponden a las empresas no financieras. Ahora, vamos a lo que nos interesa. Las empresas financieras. ¿Qué hace este tipo de empresas? ¿Cuál es su core de negocio? ¿De qué viven? ¿De qué hacen plata? Son empresas principalmente que se dedican a proveer financiamiento, a prestar plata. Por ejemplo, los bancos. Y también este tipo de empresas suelen servir de intermediarios en los mercados financieros. Te permiten invertir, inversión, que es una palabra mágica para esta ponencia. Ya vamos a ver después por qué. ¿Qué tipos de empresas encontramos acá? Como les había comentado, los bancos, sociedades agentes de bolsa, cajas, etc. Algunos ejemplos bastante conocidos que vemos en el día a día. El BCP, por ejemplo, un banco que probablemente algunos de ustedes tengan una cuenta abierta con ellos. El BBVA, de igual manera, otro banco. Inteligo, una sociedad agente de bolsa, de repente no les va a sonar tanto, pero es una empresa que permite intermediación en los mercados, te permite comprar y vender instrumentos financieros. Luego vamos a ahondar un poquito más en cada una de esas empresas para saber más o menos qué es lo que hacen, o principalmente a qué se dedican, cómo hacen plata. Ahora, yo les había hablado de inversión, que este tipo de empresas permiten invertir. Pero, ¿qué es una inversión? ¿Y por qué es importante? ¿O no es importante? Vamos a verlo. Una inversión se define como el empleo de capital o de recursos en la compra de algún activo. ¿Con qué objetivo? Obtener una rentabilidad a futuro, ganar plata. Que, por ejemplo, hoy día yo tenga algo que vale $100 y de acá a un año tenga algo que valga 150.
ese, digamos, añadido, esa ganancia, es el fin de toda inversión, generar rentabilidad, hacer crecer mi patrimonio, tener más plata en el futuro que lo que tengo ahora. Eso es una inversión. ¿Cuál es la importancia de invertir? ¿Por qué es tan importante, digamos, no dejar la plata abajo del colchón, como popularmente se dice? Por las siguientes razones. Una, crecimiento de tu patrimonio, tener más plata, lo que les comentaba. Logro de metas personales. Por el simple hecho, por ejemplo, de que de repente yo tengo algunos proyectos, por ejemplo, comprarme una casa, comprarme un carro, pagar la escolaridad de mis hijos o la universidad de mis hijos. Todo este tipo de metas que tengo de carácter financiero se pueden lograr vía la inversión. El tercero, que también es importante, mitigar el efecto de la inflación. ¿Pero qué es la inflación? La inflación es un fenómeno innato de la economía, se genera por el dinamismo de la economía, del avance de la economía, pero que le quita poder adquisitivo a cierta moneda. No sé si han escuchado de la época de Alan García, cuando la inflación se disparó, nuestra moneda dejó de valer nada, y finalmente lo que te genera la inflación excesiva es la pérdida de poder adquisitivo. Cuando se genera una inflación desmedida, los 100 soles que tengo hoy, que me servían para comprar 20 kilos de pollo, de repente en un año ya no voy a poder comprar 20 kilos, voy a poder comprar 5. Esa pérdida de poder adquisitivo que tiene la moneda se denomina inflación. Pero ahora, ¿la inflación entonces es mala? No, la inflación no es mala. Lo que es malo es el exceso de inflación. Cuando se genera hiperinflación, o sea, una inflación incontrolable, desmedida, ahí es un perjuicio para la economía y en general para los agentes que nos movemos en ella. Una inflación controlada es buena en el sentido de que se respete una política monetaria en una economía. En ese sentido, el encargado de controlar la inflación, de que no se vaya ni muy arriba ni muy abajo, es el Banco Central de Reserva de cada país. Estas entidades independientes diseñan una estrategia con respecto a la inflación para preservar la salud financiera de todas las personas que nos movemos en la economía y obviamente también las empresas, que son entidades que, digamos, tienen la capacidad de operar o de realizar operaciones en una economía. Por eso es importante también invertir, para mitigar el efecto de esta inflación, que ya lo vamos a ver con un ejemplo un poquito más gráfico. La cuarta razón, poner a trabajar el dinero sin esfuerzo, chicos. Cuando uno invierte en algo, cuando uno compra en algo, simplemente lo único que tienes que hacer es sentarte a esperar. Tú sigues con tu vida, tu inversión está ahí, y la idea es obviamente que con el tiempo lo que has invertido vaya creciendo poco a poco, ¿no? Poco a poco vayas creciendo y obviamente tengas mucho más plata que con lo que empezaste. Para ejemplificar un poquito el tema de la inflación que les comentaba, de repente no ha quedado muy claro por qué mediante la inversión podemos mitigar el efecto de la inflación. Vamos a ponerlo con un ejemplo súper sencillo. Tenemos una cuenta de ahorros. Todos sabemos que es una cuenta de ahorros. Probablemente todos tengamos una. Por ejemplo, al momento yo de abrir una cuenta de ahorros, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy dando mi plata al banco. Le estoy prestando plata. Obviamente, a cambio de ese préstamo, el banco me reditúa con un interés, con una ganancia, porque yo estoy dejando de usar mi plata para dársela al banco. Y el banco en ese sentido tiene que redituarme con una tasa de interés, con una rentabilidad, que por ejemplo, supongamos que es del 1% anual. Obviamente esta tasa es inventada, ningún banco por una cuenta de ahorros probablemente te dé esa tasa, pero solo nos sirve para nuestro ejemplo. Ahora, supongamos que en ese mismo año que yo tuve mi cuenta de ahorros, que tuve mi dinero en esa cuenta de ahorros, la inflación fue de 3%. En términos netos, yo estoy teniendo una rentabilidad real negativa, por el simple hecho de que sí, la cuenta de ahorros me está dando un poquito más de plata de lo que tenía, está rentando algo, pero la inflación me está quitando poder adquisitivo. Es por ello que es importante buscar alternativas de inversión que al menos igualen o en el mejor de los casos superen el nivel de inflación.
porque ahí en términos reales yo estoy ganando plata. Yo estoy mejor en un año que lo que estoy hoy día. Si es que yo logro mediante mi inversión generar una rentabilidad que sea o igual a la inflación o en el mejor de los casos superior a la inflación. Esa es la importancia de invertir y por qué mediante la inversión podemos mitigar el efecto de la inflación. Finalmente, para cerrar esta idea, quería comentarles esta frasecita que la he escuchado bastante y que a mí de verdad me gusta bastante. No trabajes por dinero, que el dinero trabaje por ti. Ese es también el sentido de toda inversión, ¿no? Obviamente todos, nuestra meta es conseguir un trabajo estable, algunos no sé, formar su empresa, pero al final la idea es obviamente ir generando o haciendo crecer nuestro patrimonio mediante la actividad que sea, legal por cierto, pero mediante la construcción de mi patrimonio, que la inversión trabaje sola, que el dinero crezca solo, que nosotros, digamos, tengamos la decisión de invertir y que poquito a poquito vayamos incrementando nuestro patrimonio. Ese es el sentido de la inversión y por qué es tan importante. Pero ahora, ya, quedamos que la inversión es súper importante, tiene muchos beneficios, pero ¿qué necesito yo para saber invertir? ¿Qué necesito saber? ¿Qué necesito conocer? ¿Dónde puedo buscar? Todas esas preguntas las responderemos en breve. Primero, súper importante, mi perfil de riesgo. Es muy importante, es lo primero que debemos hacer previo a invertir porque nos permite conocer qué tan aversos somos al riesgo. ¿Nos gusta el riesgo o no nos gusta el riesgo? ¿Y a qué me quiero referir con riesgo? Hay inversiones que son, digamos, mucho, o que te brindan muchas más probabilidades de ganar plata, pero también tienes la posibilidad de perder plata. Hay inversiones, por el contrario, que son un poquito más seguras, que de repente no te pagan tanto, pero tienes cierta certeza de que tu inversión va a crecer. En ese sentido, es muy importante saber si yo soy un inversionista con un perfil sofisticado, de repente yo aguanto, sí, aguanto fluctuaciones de precio, a mí no me importa de repente asumir un poco más de riesgo con tal de ver crecer mi capital mucho más rápido, o por el contrario, yo soy un inversionista conservador, que de repente no me gusta, no tolero mucho que los precios se muevan en mi inversión, prefiero ir lento pero seguro, como se dice. Es muy importante conocer qué tipo de inversionista somos. El segundo, tipos de activos. ¿En qué tipo de activo puedo invertir? ¿Y a qué me refiero con activo? Un activo es simplemente un bien al cual nosotros podemos acceder. Por ejemplo, un bien físico puede ser, no sé, quiero comprarme ropa. Una ropa es un activo. O no sé, digamos, quiero comprar una acción. De repente le suena este término de repente de la película El Lobo de Wall Street, que estoy seguro que muchos de ustedes la han visto, ¿no? ¿Cómo ganaba plata Jordan Belfort? Vendiendo acciones, ¿no? Obviamente hay inversionistas que quieren rentabilizar su capital, ¿no? Es muy importante conocer qué tipos de activos invertibles tengo a mi disposición, así como sus beneficios y riesgos. Porque obviamente puede sonar bonito, sí, vamos a invertir en bolsa, vamos a invertir en acciones, qué bacán, pero ¿conocemos realmente cuáles son los riesgos que estamos asumiendo? Si yo compro una acción, por ejemplo, de Apple, la empresa tecnológica norteamericana, soy consciente que efectivamente puedo tener beneficios, sí, venden los iPhone, los iPad, constantemente están innovando, tienen el legado de Steve Jobs, pero por el lado de los riesgos, ¿qué riesgos tiene? Digamos, sus líneas de negocio son sostenibles. ¿Cómo está su competencia? ¿Su competencia está mejor? ¿Está peor? ¿La empresa está súper endeudada? ¿O por el contrario está nada endeudada? Todos esos beneficios y riesgos siempre tenemos que tenerlos en cuenta previamente a invertir en lo que sea una acción, sea incluso un depósito a plazo, porque al final cuando uno abre un depósito a plazo estás asumiendo el riesgo de crédito del banco que te está dando el depósito, ¿no? Porque obviamente si el banco quiebra, ¿quién te va a devolver? La idea obviamente es que el banco tenga cierta solvencia y te pueda devolver tu plata más tus intereses. Es muy importante conocer los tipos de activo, beneficios y riesgos por ese motivo. Mi horizonte de inversión, súper importante.
que es el tiempo al que yo estoy dispuesto a renunciar al uso de mi capital invertido. Por ejemplo, si yo tengo $1.000 y compro $1.000 en acciones, mi horizonte de inversión es un año. Yo ese año, ya soy consciente, yo ya lo sé que ese dinero no lo voy a ver, va a estar invertido. Por eso es muy importante el horizonte de inversión, que también tiene que ver con el cuarto punto, que son las necesidades de liquidez. Normalmente se recomienda que uno, cuando cobra su sueldo, destine cierta parte a cubrir sus gastos corrientes. No sé, tu comida, tu casa, si pagas alquiler, tus servicios, no sé, para irte a pasear, etcétera, con tu familia, etcétera. Pero siempre es bueno dejar una parte destinado para la inversión, ¿no? Que se podría denominar con lo que conocemos como ahorros. Estamos ahorrando nuestra plata, ¿no? Primero ahorramos, acumulamos cierta cantidad de capital y luego decidimos en qué invertir. Tenemos que rentabilizar esos excedentes. Funciona parecido, por ejemplo, se me viene a la mente el negocio de las AFPs, por ejemplo. ¿Por qué existen las AFPs? ¿Por qué a los trabajadores en planilla se nos descuenta una parte de nuestro sueldo para ir a ese fondo? Que es obviamente personal y gestionado por una AFP. ¿Qué es lo que hace la AFP una vez que recolecta los fondos? ¿Lo deja ahí tirado, no sé, en una cuenta de ahorros? No, obviamente busca las mejores alternativas de inversión acorde al perfil del cliente, por eso hay tipos de fondos, uno más riesgoso que otro, y los invierte. La idea es obviamente que conforme uno vaya ahorrando, ese capital vaya creciendo. ¿Para qué? Para tener una vejez digna, una pensión, digamos, cuando pasemos al retiro. Finalmente, para cerrar la idea, les quiero compartir también esta frase que me gustó bastante. Si compramos lo que conocemos, es una inversión. De lo contrario, es una timba. Justamente relacionado a lo que les comentaba. Hay que conocer todo acerca del activo o del bien que estamos comprando como inversión. Hay que conocerlo a detalle. ¿Qué lo afecta? ¿Qué no lo afecta? ¿En dónde se mueve? ¿De qué depende que le vaya bien? ¿O de qué depende que le vaya mal? Etcétera, ¿no? Hay que conocerlo de pies a cabeza, hay que analizarlo súper bien antes de hacer una inversión. De lo contrario, efectivamente, si yo compro una cosa por comprar, estoy tirando una moneda al aire. Me puede salir bien como me puede salir mal. Y lo peor es que si sale bien no voy a saber por qué, y si sale mal no voy a saber por qué, porque no conozco el activo. Por lo tanto, es súper importante tener esto presente previo a realizar una inversión. Ahora, ¿qué tipos de activos hay en el mercado? Hay bastante, ciertamente. En esta lámina he colocado algunos activos en los cuales uno como inversionista puede acceder. Podemos acceder a inversionistas comunes y silvestres como ustedes o como yo. Y son los siguientes. Los más simples. Cuentas de ahorros, depósitos a plazo. Lo clásico, lo más simple, lo que más, digamos, entiende el público de a pie. Que es simplemente abrir una cuenta de ahorros en un banco y prácticamente prestarle tu plata al banco. Y el banco, obviamente, por ese préstamo, nadie presta su dinero gratis, obviamente, ni el banco ni nosotros, te paga una rentabilidad. Ciertamente a veces es bastante chiquita, pero te lo paga. ¿Qué otro tipo de activo hay? Bonos. ¿Qué son bonos? Bonos son un instrumento financiero que emiten las empresas corporativas para prestarse plata. Por ejemplo, imagínense que Alicorp necesita plata para construir otra planta. Necesita $100 millones. Y dice, ya, voy a emitir bonos por $100 millones. ¿Qué es lo que hace él? Busca inversionistas interesados en prestarle plata a Alicorp, asumir riesgo de crédito a Alicorp, que les den su plata a ellos y ellos les dan un papelito que representa un bono, ¿no? Que es una promesa de pago, se podría decir, ¿no? O sea, el inversionista le presta la plata a la empresa y la empresa, digamos, le paga su capital más un interés a cierto plazo, digamos. No hay bonos a 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 100 años, etc. Esa es la lógica de un bono. Bienes raíces. No solamente se puede invertir, por ejemplo, en activos financieros o no físicos, como son los bonos o como son las cuentas de ahorros, que son bienes intangibles, o sea, están en un papel, no los puedes tocar. También hay bienes raíces. Puedes comprar una casa y alquilarla. Esa también es una inversión.
Eso también es un tipo de activo al cual nosotros podemos acceder. Obviamente, se necesita un mayor nivel de capital para comprar una casa, pero ahora hay distintas maneras de invertir en este tipo de activos con un patrimonio más limitado, más de gente terrenal como ustedes o como yo. Después también se los voy a comentar. Acciones, lo que les comentaba. ¿Qué es una acción? Simplemente, imagínense que tenemos Apple, la empresa Apple, y vale $100 la empresa, estoy suponiendo. Y yo divido la empresa en 100 partes iguales. Cada partecita va a valer $1. Cada una de esas partecitas representa una acción. ¿Qué es una acción? Simplemente es un instrumento que representa propiedad de una empresa. Si yo soy dueño de una de las 100 acciones de Alicorp que vale $1, yo soy dueño de Alicorp. Obviamente en la proporción que me toca. Soy dueño del 1% de Alicorp, se podría decir. Así es como funcionan las acciones. ¿Para qué sirven las acciones o para qué las emiten las empresas? También para levantar capital. Obviamente ellos venden, digamos, una parte de la empresa, la hacen accionable, se puede decir, y la venden a inversionistas. Obviamente el inversionista le da su plata. Así funcionan las acciones, que son un instrumento ciertamente volátil. Finalmente, materias primas. Por ejemplo, no sé si han escuchado que hay gente que compra oro o que compra petróleo, que compra, no sé, maíz, que no solamente son inversionistas retail, sino también hay empresas que compran este tipo de instrumentos que representan obviamente materias primas físicas para coberturarse o para especular con los precios. También es un tipo de activo. Ciertamente también lo es bastante volátil. Ahora se preguntarán por qué lo he puesto en una línea y por qué están esos dos ejes que dicen riesgo y rentabilidad. Por la sencilla razón. Cuando nosotros asumimos un mayor riesgo en una inversión, la rentabilidad esperada que yo voy a exigir va a ser mayor. Mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada. Esta lógica siempre se debe cumplir. ¿Por qué? Porque suena bastante lógico, ¿no? Si yo estoy asumiendo, oye, voy a asumir un riesgo de repente de perder mi capital, ¿ah? Ya, pero yo a cambio de asumir ese riesgo, yo necesito que mi rentabilidad esperada o mis ganancias potenciales, que se pueden tangibilizar o no, tienen que ser mucho más altas. Por ejemplo, al yo comprar una acción, estoy asumiendo un riesgo alto. Pero obviamente, ¿por qué estoy comprando una acción? Porque sé que probablemente la acción me vaya a dar una rentabilidad bastante alta también. Obviamente puedo generar pérdidas, totalmente de acuerdo. Pero siempre esa relación que se hace al momento de hacer una inversión es a mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada. Lo contrario pasa, por ejemplo, con un depósito a plazo. En un depósito a plazo, el riesgo que yo asumo es el riesgo del banco al que yo le presto mi plata. Por ejemplo, si yo abro una cuenta, un depósito a plazo en el BCP, la probabilidad que no me pague el BCP, no sé, al término de un año, bastante baja, ¿no? Se tendría, no sé, que destruir la economía, que el banco quiebre, o sea, pensar que de repente el BCP pueda quebrar, un poquito difícil, ¿no? Pero en cambio, si yo abro un depósito a plazo en una caja, que es una entidad un poquito más pequeña, más susceptible a una quiebra, obviamente la caja me va a redituar con una tasa mucho mayor. Esa es la lógica, porque una caja, por ejemplo, te paga mucha más tasa que un banco. El banco es mucho más sólido. Por ser mucho más sólido y asumir mucho menor riesgo de que no me pague, la rentabilidad que me da es mucho más baja. Pero siempre tengamos en cuenta esta relación. Mayor riesgo asumido, mayor rentabilidad esperada. Un dogma de fe para el mundo de las inversiones. Ahora, hablamos netamente de inversiones. ¿Qué es y cómo funciona este negocio? ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo hacen plata? ¿Cómo es su día a día? Desde una perspectiva de gestión de activos. ¿A qué me refiero con gestión de activos? Es el negocio que se dedica a asesorar a los clientes, a los inversionistas, y recomendar ciertos activos o productos de inversión. Por ejemplo, yo trabajo en un área de gestión de activos. ¿Cuál es, digamos, el día a día de nosotros? Tenemos clientes que son inversionistas, que tienen plata y buscan rentabilizar su capital. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Decirles, obviamente después de un estudio exhaustivo del mercado, de los productos, decirle al cliente, mira, ¿sabes qué? Según nuestro view de mercado, estos son los activos que probablemente, según tu perfil de riesgo,
son más convenientes para ti. Y tenemos convicción de que estos productos van a generar rentabilidad positiva para ti. Depende del cliente tomarlo o no, pero obviamente la idea es que el cliente se decida a invertir con nosotros y obviamente cobramos una comisión por eso. Así es como funciona el negocio de gestión de activos. ¿Cuál es la labor, digamos, del asesor financiero o del área de inversiones? Es crear portafolios de inversión. ¿Qué es un portafolio de inversión? Es un conjunto de activos, de bienes, del que nosotros esperamos generar una rentabilidad. Por ejemplo, un portafolio de inversión puede estar definido, no sé, tengo $1.000.000 y los tengo invertidos en un depósito a plazo, en un bono de Alicor, en una acción de Buenaventura, y también tengo algún índice o ETF, que son, digamos, instrumentos que cotizan en bolsa, que representan un conjunto de acciones. Tengo acciones de Estados Unidos, por ejemplo. Ese es un portafolio de inversión, un conjunto de activos del que yo espero se genere una rentabilidad futura. Eso es lo que se hace en un área de gestión de activos, armar portafolios de inversión acorde a las necesidades, acorde al perfil y acorde a los requerimientos del cliente en ese momento. Así es como funciona un área de inversiones. La dinámica del negocio, como les comentaba, viene un cliente con excedentes, con plata para invertir, se le perfila, obviamente, básico, lo primero que se hace, perfilarlo, y se le hace recomendaciones de inversión, según, obviamente, el view o la convicción que tenga la empresa que te está recomendando determinados activos. Luego se hace la construcción del portafolio. Obviamente se hace poco a poco, ¿no? Obviamente se invierte primero en una cosa, luego vas invirtiendo en otra, y así, conforme vas avanzando en el tiempo, vas construyendo tu portafolio. Luego, capitalización de ganancias, que obviamente algunos clientes también, digamos, tienen distintos horizontes de inversión, ¿no? Algunos clientes quieren invertir, no sé, a 1 año, a 5 años, o quieren sus inversiones, digamos, perpetuas, que son, digamos, que le generen rentabilidad para cubrir sus gastos corrientes. Va a depender un poco de los fines que tenga el cliente para invertir, ¿no? La clave de construir un portafolio de inversión equilibrado es la disciplina y la diversificación. Esta última palabra también es mágica para el mundo de las inversiones, la diversificación. ¿Y por qué es tan importante? Hay una frase que lo resume bastante bien, que es: nunca pongas todos los huevos en una canasta. ¿Qué quiere decir con esto? Nunca inviertas en un solo tipo de activo. Diversifica. Busca activos que de repente se comporten diferente en distintas coyunturas de mercado o en distintos contextos de las economías. ¿Por qué? Porque de repente algún activo, si yo estoy solamente invertido en un activo y a ese activo le va mal, voy a generar pérdidas cuantiosas. En cambio, si yo estoy invertido en 2 o 3 activos, de repente a uno le fue mal, pero los otros 2 rindieron bien. Por lo tanto, compensaron la pérdida del activo que le fue mal. Esta es la clave y un tip bastante importante al momento de nosotros invertir en determinados activos financieros o no financieros. Esto es básico, aplica para cualquier portafolio de inversión. Diversificar, siempre diversificar. Y obviamente también la disciplina. Obviamente, si yo soy un inversionista que tiene un horizonte de inversión largo, no sé, a 5 años, a 7 años, 10 años, no voy a estar preocupándome tal vez por lo que pueda pasar en el corto plazo. Eso, digamos, no debería de interesarme tanto, porque al final las ganancias que yo quiero ver no son a 1 mes, no son a 6 meses, son a varios años. Y probablemente algunos activos en los que yo invierta se generen fluctuaciones o de repente pequeñas pérdidas por ahí en el corto o mediano plazo. Pero al final a mí lo que me importa es tener bien claro de que yo voy a evaluar mi inversión al término de mi horizonte de inversión. Ahí es donde yo voy a ver si efectivamente fue una buena inversión, fue una mala inversión, o si generé plata o generé pérdida. Ahí es donde debo ver. Por lo tanto, siempre es importante ser disciplinado al momento de invertir y diversificar, como les comento. Ahora, ya hablamos un poquito de las inversiones, cómo se mueve este negocio de gestionar activos, de invertir en nombre de otros, gestionar plata, ¿no? Manejar la plata de otros, hacer que
que nuestros clientes inversionistas ganen plata. Pero ahora vamos a pasar a un mundo que también está relacionado, que es el mercado de capitales. ¿Qué es el mercado de capitales y por qué existe? Tienes una empresa, digamos Ferreiros, y la empresa necesita plata, desea obtener financiamiento. Tiene dos alternativas. Una, ir al banco, decirle, oye banco, no sé, BCP, BBVA, Scotia, préstame plata. El banco le dirá, te presto tanto. Esa es una opción, puede obtener plata por ahí. Pero hay una segunda forma de obtener financiamiento. Para ello tenemos un inversionista, una persona con plata, que desea rentabilizar su plata, quiere ganar más plata de la que ya tiene. ¿Cómo se unen estos dos agentes? La empresa necesita plata y el inversionista desea rentabilizar su plata. Se unen los dos, hacen match. Y a esto se le llama mercado de capitales. Es, digamos, una plataforma o un medio por el cual las empresas pueden obtener financiamiento y los inversionistas pueden obtener rentabilidad. Obviamente lo van a obtener uno del otro. El inversionista le va a dar su plata, la empresa satisface su deseo de financiarse, de tener la plata, y obviamente la empresa le va a pagar una rentabilidad por eso. Le va a pagar, digamos, algo más a un plazo de tiempo, obviamente, porque el inversionista obviamente no le va a dar su plata gratis, nadie da su plata gratis. Es digamos, un dogma también en una de las inversiones. No hay, digamos, el dinero tiene valor en el tiempo, se puede decir, ¿no? Un sol hoy día no vale igual que un sol de acá a un año, o lo que valía hace un año. Siempre es importante obtener una rentabilidad por la plata que nosotros estamos renunciando a usar o a gastar. Eso es básico. Continuando hablando un poco del mercado de capitales y cómo funciona el negocio en las empresas. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo ayudan a machear a los inversionistas con las empresas que necesitan plata? Como ya se les había comentado, es un mercado de financiamiento para empresas, alternativo, digamos, al sistema bancario. El banco no tiene nada que ver, no interviene para nada. Estructuración de emisión de valores. Aquí es donde justo lo que les comentaba hace un momento. Por ejemplo, la emisión de bonos o la emisión de acciones. ¿Para qué las empresas hacen eso? Para levantar capital, para financiarse, para alguna necesidad de liquidez que tengan, digamos, en ese momento, ¿no? Para X motivos o para el ongoing de negocio de su empresa, de su razón social. Obviamente hay compra y venta de valores, obviamente porque cuando una vez emitidos bonos o emitidos acciones, en el mercado de capitales existe algo que se llama el mercado secundario. Una vez que un bono sale, digamos, se emite, o una empresa emite un bono o emite una acción, existe la posibilidad de que luego de esa emisión, el inversionista que los compró pueda venderle ese instrumento, ese papel, a un inversionista 2. Esto se hace en el mercado secundario. Y así es como se crean, digamos, las bolsas de valores. ¿Han escuchado de las bolsas de valores, no? Es donde se negocian instrumentos, se negocian acciones, se negocian bonos. Aquí es donde efectivamente ya empieza a entrar un poco el mundo de, oye, voy a comprar la acción a 100, ojalá que suba, y la vendo, no sé, en 150. Todas esas necesidades o esos pensamientos que tiene la gente inversionista se hace en el mercado de capitales, o por medio del mercado de capitales, se podría decir. Y obviamente en relación con inversionistas, como ya se los había mostrado, las empresas obtienen financiamiento y los inversionistas rentabilidad. Los dos machean, digamos, esas necesidades y satisfacen esas necesidades mediante el mercado de capitales. Como ya les había dicho, el mercado de capitales ofrece una alternativa de financiamiento fuera del sistema bancario. El banco no tiene nada que ver. Hay estructuración de emisión de valor. Las áreas de mercado de capitales en las empresas, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, ayuda a estructurar estas emisiones de bonos o estas emisiones de acciones. Buscan a los inversionistas. Oye, ¿sabes qué? Tengo una empresa ABC que quiere emitir bonos. ¿Cuánto le podrías pagar? Y el inversionista te dice, no sé, 5%.
le pregunta a otro, ya, yo te doy 6%. Y así va, digamos, organizando o estructurando la emisión, ¿no? Ve la parte legal, ve la parte de documentación, porque obviamente hay un regulador, está la SMB, que obviamente su función es garantizar transparencia en los mercados de capitales, que todo se haga de la manera más transparente posible, tanto para las empresas como para los inversionistas. También hay que de alguna manera sustentar esta emisión, presentar documentación de carácter legal, etcétera, ¿no? Compra y venta de valores, como ya se los había dicho, se permite negociar instrumentos en el mercado secundario. Ahí es donde efectivamente se compran acciones, se compran bonos, hay inversionistas que compran acciones, no sé, porque tienen convicción de que esa empresa se va a apreciar en el largo plazo y van a generar una ganancia. Hay inversionistas un poquito más especuladores que tratan de capitalizar ganancias en el corto plazo. Dicen, no, ¿sabes qué? Compro esta acción y en una semana la vendo, porque probablemente, según mi análisis técnico o análisis fundamental, esta acción está muy barata, debería estar más cara. Obviamente, si su tesis se cumple, ganará plata, si es que no, perderá plata. Pero hay este tipo de inversionistas. Y como se los había comentado y se los repito, este mercado permite la relación entre agentes que necesitan financiamiento, empresas, y agentes que necesitan rentabilizar su capital, inversionistas. Bien, con esto culminamos el primer bloque. No sé si ahí, Pedro, ¿me ayudas? Sí, Hugo, justamente estamos iniciando con el banner de lo que es la ronda de preguntas. Tenemos unas cuantas preguntas justamente de los chicos. A ver, voy leyendo la primera. Vamos a hacer solamente A ver, de voy dos a chicos leer. por temas de tiempo y para poder continuar un poco con la dinámica de la presentación de hoy. Sí, ahí dale entonces, Jessica. Se fue el internet, disculpen. A ver, Sí, ahora sí, empieza. Perdón, sí, sí, no te la siguiente preocupes. pregunta. A ver, la primera pregunta es de Luis Soto, parece que es de la San Martín, porque veo su correo por ahí. Bueno, te preguntan una Ajá. pregunta bastante actual, de las AFP justamente. Y dice, si la AFP invirtiera todo su capital, caso poco probable, y perdiera la inversión total, ¿qué o qué ente se encargaría de la evolución del dinero de los aportantes, ya que todos ellos perderían su único seguro que quizás tengan previsto para su vejez? A ver, esto sin duda es un escenario es un escenario de cola, bastante, digamos, extremo. Las AFPs, de hecho, tienen una regulación. En ese sentido, la SBS, que es el ente regulador de esas empresas, les establece algunos límites en los que pueden invertir, ¿no? Obviamente, si la AFP en un caso caótico pierde toda la plata, efectivamente ya es un resultado de la inversión. Creería que no hay ninguna entidad del Estado que se comería el pleito de devolver la plata a los aportantes. Ahora, repito, es un escenario de cola y como te digo, la AFP tiene ciertos lineamientos en los que puede y no puede invertir. Tiene, digamos, ciertos límites. Por ejemplo, no puede invertir en cierto determinado tipo de asset class. Solo puede tener, no sé, el 20% de concentración en este asset class. Estoy inventando. Pero esos lineamientos de alguna manera sirven para establecer un carácter conservador y responsable de las inversiones de las AFPs. Ahora, obviamente, las áreas de inversiones de las AFPs se encuentran personal, digamos, suficientemente capacitado para, digamos, nadie te puede garantizar una inversión positiva, pero digamos que tiene cierta disciplina financiera y la experiencia necesaria digamos, para que esto no ocurra, ¿no? Bueno, ahora viene la pregunta de Jason Tafur, que menciona ¿qué porcentaje de nuestro patrimonio, de nuestros ingresos mensuales, se recomendaría invertir? Ok. No hay una ley, digamos, exacta, no hay una receta donde debes invertir el 20 o el 30%. Hay ciertos lineamientos. Normalmente he escuchado que los expertos recomiendan de tu sueldo, de tu 100% de tu sueldo, deberías destinar un 20 o un 30% para ahorro o inversión, ¿no? Ahora repito, esto no está escrito en piedra, va a depender un poco de tus necesidades de liquidez, si tienes, no sé, deudas que pagar. Obviamente, si estás, digamos, un poquito con gastos, probablemente no te alcance espacio para ahorrar esa cantidad que te comento, ¿no? Pero en condiciones normales, digamos, que tengas gastos corrientes controlados, que no tengas muchas deudas, la recomendación de muchas personas que he visto es ahorrar entre 20 y 30% y destinarlo obviamente para ahorro y posteriormente para inversión.
Excelente. Genial. Gracias por la respuesta, Hugo. Ahora sí, chicos, continuamos un poco con la ponencia. En este caso, como les mencioné, hay una segunda ronda de preguntas. Ahí hacen sus consultas, las que quedan pendientes las leeremos. Y bueno, ahora sí, Hugo, continúa con la ponencia, por favor. Ujú. Buenísimo. Preparo mi presentación. ¿Ven mi pantalla? Sí, solo un favor, comparte pantalla completo, porque se ve solo una parte. Sí, 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 dame un segundo. Ya, buenísimo. Ya, continuando un poco con el tercer bloque que les he preparado hoy en día. ¿Qué necesito para destacar en el mundo de las inversiones, en el mundo financiero? Ya vimos qué es lo que hacen, por qué es importante, cómo se mueven los negocios, qué podemos encontrar ahí. Ya vemos que está bastante relacionado con los mercados financieros, con este tema de acciones, de la bolsa, bonos, emisiones. Pero ahora, ¿qué necesito yo como ingeniero industrial para poder laborar en el mundo de las inversiones de manera satisfactoria? Vamos a verlo a detalle. Primero, volvamos a esta lámina, que fue una de las primeras láminas que presenté. ¿Qué es lo que nos ofrece a los interesados en finanzas e inversiones? Ya lo conocemos. Estos, digamos, 6 puntos, que vamos a detallarlos mucho más a detalle. Primero, el tema de los cursos. Como ya les había comentado, la currícula de la ingeniería industrial en la PUC te ofrece algunos cursos bastante interesantes y que te dan herramientas para saber cómo se mueve este mundo de las finanzas. De los que me acuerdo, finanzas industriales, ingeniería económica, economía general, control de gestión. Es muy importante que le saquen el jugo a estos cursos que forman parte de la currícula que tenemos en industrial para ir poco a poco acercándose al mundo financiero, ¿no? Ciertamente muchas de ellas te proveen de herramientas, de modelos, de parte un poquito más teórica de cómo se mueven las finanzas, ¿no? Efectivamente te enseñan qué es un pagaré, qué es un bono, en la parte de la economía general, cuáles son las variables de mercado más importantes. Esto es súper importante para los mercados financieros, porque al final los instrumentos que se transan ahí, acciones, bonos, por ejemplo, dependen mucho de la salud de las economías. Por ejemplo, si Estados Unidos le está yendo bien, su PBI está creciendo. ¿Por qué es importante el PBI? Porque representa el crecimiento de los bienes y servicios de esta nación. Por lo tanto, es muy probable que a las acciones de las empresas que cotizan en Estados Unidos les vaya bien, ¿no? El PBI está creciendo. Por ejemplo, el nivel de empleo, o el nivel de desempleo, mejor dicho, que es lo que se sigue, está alto, está bajo. ¿La gente tiene empleo o no tiene empleo? Si la gente tiene empleo, gana plata, ¿no? Y si gana plata, va a consumir, ¿no? Y si consume, las empresas van a generar ganancias, ¿no? Más o menos ese tipo de variables son bastante importantes y esto Economía General te lo resume de una manera bien bacán. Control de gestión. Obviamente esto está más enfocado a llevar un control presupuestario de los gastos e ingresos de la empresa. Tal vez no está tan relacionado con inversiones, pero sí es importante, por ejemplo, cuando vamos a analizar una empresa. Por ejemplo, estoy analizando Microsoft y quiero saber si efectivamente puede ser una buena o una mala inversión. Tengo que ver sus números, ¿no? Tengo que ver sus estados financieros. Tengo que ver cuántos son sus niveles de ingresos, cuál es su margen de ganancia, cuál es su ROA, cuál es su ROE, cuáles son sus indicadores, digamos, de solvencia, de rentabilidad, de liquidez. Todo esto, control de gestión, te lo da de una manera bien potente, bien bacán. Por eso es súper importante sacarle el máximo provecho a estos cursos, porque sin duda alguna los vamos a necesitar cuando estemos en la cancha. Fundamental este punto. Segundo, profesores. Como ya les había comentado, tenemos a los docentes, o mejor dicho, parte de los docentes más calificados del mercado y sobre todo con experiencia en el sector financiero.
Es decir, son gente que labora, que vive el día a día de las finanzas, que sabe efectivamente cuál es el dinamismo del área o qué necesitas para estar en determinada empresa o determinado tipo de área. ¿Quién mejor que ellos para preguntarles y que nos transmitan sus conocimientos acerca de cómo es su día a día? O cómo llegaron a estar donde están, qué estudiaron, cómo se especializaron, no sé, qué tipo de estudios extracurriculares tomaron, qué certificaciones tienen, o si tienen un máster en el extranjero también suma bastante. Todo este tipo de cosas lo podemos obtener de nuestros profesores, que son chicos de lo mejor que hay en el mercado, se los puedo garantizar. Tercer punto, los selectivos, súper importante. Como ya se les había comentado, la carrera te permite llevar cursos por cada especialidad que tú elijas. Si eliges, por ejemplo, finanzas, inversiones, tienes cursos súper potentes. Tienes finanzas internacionales, que te habla un poquito de cómo se mueven los mercados. Ves bastante instrumentos, bonos, acciones, derivados financieros, que son instrumentos ciertamente complejos. En ese sentido, te da un panorama súper global de cómo se mueven los mercados financieros, qué es lo que afecta, cuáles son las variables que yo tengo que mirar para no sé, pronosticar cómo se va a mover el mercado. Obviamente nadie tiene una bola de cristal para saber si el mercado va a rendir positivamente o va a rendir negativamente. El que lo supiera estuviera en una isla en el Caribe disfrutando su plata, ¿no? Nadie lo sabe. Pero hay ciertas variables, hay ciertas cosas que podemos mirar, hay research, que te habla un poco qué es lo que probablemente podría mover a los mercados hoy en día, o en el futuro, obviamente. Y en ese sentido, estos cursos te permiten profundizar tus conocimientos en la materia. Por ejemplo, personalmente yo llevé los cursos de derivados financieros con el profesor Rona, muy buen curso, de verdad. Te da un brochazo bastante integral de lo que son estos instrumentos, que ciertamente son de los más complicados en el mercado, en términos de valorización, en términos de entender, porque específicamente dependen de otro activo subyacente. El curso te lo explica a cabalidad y te da una visión súper integral de cómo funcionan estos instrumentos y cómo se relacionan con los demás instrumentos que hay. Eso también es súper importante. Hay un curso también de mercado de capitales, súper bueno también, te explica específicamente cómo se hacen las emisiones de los bonos, cómo se hacen las emisiones de las acciones, de manera teórica, ciertamente, porque al final no hay nada como verlo en la práctica, no hay nada como estar en un área de mercado de capitales y decir, oye, sí, yo participé en la emisión de este bono, yo vi, digamos, el reglamento de esta emisión de esta empresa. Yo tuve, digamos, relación con los inversionistas. Yo convoqué, digamos, a gente que tenía plata o entidades que tienen plata para de alguna manera machear las necesidades de ellos con las necesidades de las empresas, ¿no? Súper importante estos selectivos y les recomiendo, si están interesados en finanzas e inversiones, tomarlos. De verdad, son súper potentes y los profes también son A1, chicos. Cuarto punto, la bolsa de trabajo, como ya les había comentado, que te brinda oportunidades laborales bien potentes. De hecho, mi primera práctica en el BBVA, que les voy a comentar un poquito más de detalle luego, la conseguí por la bolsa de trabajo PUC. Y de hecho es bien curioso, porque yo postulé, recuerdo, a un área, si no mal recuerdo, que era planeamiento financiero, pero en el BBVA. Pero no me llamaron de esa práctica y dije, pucha, ya fue, de repente no, me falta un poquito más, de repente necesito algo más de estudios, algo más de CV, porque uno cuando no tiene experiencia, normalmente en el CV tratas de complementarlo con los cursos que has llevado, o si perteneces a alguna asociación de estudiantes, ya en una entrevista cuando no tienes experiencia, siempre es importante tener algo de qué hablar, ¿sí? Porque obviamente, normalmente en una entrevista, cuando ya tienes experiencia, estás buscando moverte de puestos, normalmente la entrevista se centra en lo que has hecho, qué has logrado, dónde has trabajado, en qué empresas. Pero cuando no la tienes, siempre es súper importante complementarlo con cursos, pertenecer a grupos de estudio, como ya lo vamos a hablar luego, tener algo de qué hablarle a tu entrevistador, ¿no? Que vea que estás interesado de verdad en entrar al mundo de las finanzas, ¿no? Eso es súper importante, chicos.
Así que ojo siempre con la bolsa de trabajo de la PUC. Grupos de estudio, súper importante también. Como ya les había comentado, en los últimos años he visto colegas, estudiantes también egresados que he tenido la oportunidad de trabajar, hablar de estos grupos de estudio o asociaciones de estudiantes que se han formado en muchas universidades, no solo en la PUC, ¿eh? Se ha formado Atix Capital en la PUC, ciertamente, que es, digamos, un conglomerado de estudiantes que se dedican a este tipo de estudios relacionados con inversiones, con mercados, sé que hacen research, hacen valuation de empresas, cómo se valoriza una empresa, qué tengo que hacer, qué tengo que mirar, etcétera, ¿no? Y este grupo no solamente te da conocimientos en finanzas o en inversiones, que es lo que nos interesa, sino te permite establecer lazos con personas que les gusta lo mismo que tú, que están metidos probablemente mucho más que tú en este sector, y te pueden ayudar de alguna manera. Uno nunca sabe quién te va a dar la mano, chicos. Eso es súper importante. El networking es súper importante en este mundo de las finanzas, sobre todo porque estamos en un sector pequeño. El sector financiero en Perú es pequeño y en las inversiones más pequeño aún. Por lo tanto, hay mucha demanda por estas oportunidades laborales y hay muy poco mercado. ¿Cómo lo logramos? Networking, especialización, contactos, profundizar los conocimientos de la universidad, tener claro bien las herramientas que te da la universidad y buscar uno por su cuenta. De repente en internet ahora todo se consigue, chicos. Estudiar, llevar cursos, hay cursos hasta gratis en internet relacionados con inversiones. Así que no hay, digamos, no hay excusa para no seguir constantemente incrementando tus conocimientos, ¿no? Como les comento, en San Marcos existe Net Value, en la UNI existe el Círculo de Mercado de Capitales. De hecho, para contarles una anécdota súper rápida, hace algunas semanas tuvimos un proceso de selección para un practicante en mi equipo, y efectivamente muchos de los candidatos que entrevistamos, que fueron bastantes, venían de estas asociaciones. Y de verdad se nota, chicos, que realmente tienen interés, ¿no? Que realmente se han involucrado, que han estudiado, que están metidos en el día a día, que leen de mercados, leen noticias. Normalmente, a ver, cuando yo conseguí mi primera práctica, yo no tenía esa costumbre de leer sobre mercados. Yo sabía más o menos que sí existía en Estados Unidos el S&P, que son las acciones, digamos, más líquidas de esa bolsa, pero de ahí no sabía mucho más. Cuando logro conseguir mi segunda práctica es donde ya efectivamente me involucro más con mercados. A mí me hubiese gustado que ATIX existiera hace muchos años, porque obviamente yo sería el primer interesado en pertenecer a esta asociación de estudiantes, ¿no? Pero ahora que ustedes lo tienen, chicos, tienen esta oportunidad, tómenla, aprovechenla, nútranse de la gente que hay ahí, porque sí o sí en algún momento van a tener la oportunidad, alguna entrevista o en general cualquier otra oportunidad laboral, y en ese sentido no pueden fallar. Tienen que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que prepararnos, hay que capacitarnos y hay que aprovechar al máximo todas las herramientas que tenemos a disposición. Finalmente, la biblioteca. ¿Y por qué les he colgado esta pantalla negra? Esta pantalla negra es el Bloomberg del que les hablaba. Contamos con una biblioteca no solamente central, contamos con la biblioteca de ingeniería que también tiene terminales Bloomberg. Y entiendo que está disponible gratuitamente para todos los estudiantes. Yo lo he usado 1.000.000 de veces las terminales Bloomberg. A mí me encanta, de verdad, usar esta herramienta porque de verdad no solamente tiene herramientas financieras adecuadas para cada línea de negocio. Por ejemplo, tienen una herramienta para gestionar portafolios, una herramienta para ver rentabilidades de bonos, o tienen un monitor de renta fija, donde están todos los bonitos de las empresas de Perú, por ejemplo. O puedes ver, digamos, los dividendos de las acciones, etcétera, ¿no? Hay un sinfín de información financiera en esta herramienta, y ciertamente es caro, es una herramienta cara, que solo la tienen, digamos, las empresas y las casas de estudio como la PUC. Pero aprovechenlo, chicos. Usen el Bloomberg, capacítense. De hecho, en algún momento tuve la suerte de dar una ponencia sobre Bloomberg en la universidad, cuando todavía no había COVID, cuando todavía era estudiante, recuerdo, hace algunos años, sobre esta herramienta, ¿no? Y de verdad hay mucho interés y tienen, digamos, a disposición estas terminales Bloomberg, ¿no? Y es un gran valor agregado, sobre todo si van a estar metidos en el mundo de las inversiones. Digamos, es
el programa por excelencia de cualquier área de inversiones o de mercado de capitales, porque aquí está todo. Aquí ves cómo se mueven las acciones, así segundo a segundo, qué precio cotizan, etcétera. Es bien bonito. Hay gran, digamos, bastante carne por extrabar ahí. Luego, fuera de lo que me ofrece la universidad, ¿hay algo más que necesito? ¿Necesito otras habilidades? ¿Qué skills adicionales necesito y que los puedo obtener fuera de la universidad? Hay algunas certificaciones financieras de carácter financiero, inversiones se podría decir, y algunos cursos que nos pueden dar mucho valor agregado, sobre todo si estamos interesados en entrar a ese sector. Vamos a ver cuáles son. Las certificaciones internacionales, súper importante esto. ¿Qué son este tipo de certificaciones? Hay algunos programas que los brindan algunos institutos de otros países, principalmente de Estados Unidos y de Europa, que brindan programas y que cuando uno completa el programa, que se divide ciertamente en niveles, te haces acreedor a la certificación de ese instituto. El más conocido es el CFA. De repente a alguno de ustedes les suena esta palabrita mágica, CFA. Hay otros, ciertamente. Cada vez el CFA es una certificación que se está viendo cada vez más en el mundo de las inversiones. Casi es una obligación tener algún nivel aprobado, o si tienes la certificación entera, mucho mejor. Pero es un gran valor agregado por el simple hecho de que ya la industria de inversiones te mira diferente. Ya no eres el mismo con algún examen aprobado del CFA que si no tuvieras ninguno. Por la sencilla razón de que te brinda un panorama integral del mundo de las inversiones increíble, chicos, de verdad. Cuando yo estudié para el CFA 1, pues ciertamente son 3 niveles. Después de, obviamente, dar el examen, todavía no sabía si lo había aprobado o no, pero yo me sentía bien conmigo mismo porque dije, pucha, fuera de que lo jale o que lo apruebe, mis conocimientos en inversiones se han aumentado exponencialmente. De verdad, el programa es súper entretenido y súper interesante para la gente que le gusta este mundo de las inversiones. Y te da un panorama amplio, de verdad. No eres el mismo después de estudiar para el CFA que antes de. De verdad, te agrega un gran valor agregado. Y la industria te mira diferente, obviamente, no solamente por el hecho de tener la certificación y haberla aprobado, sino porque habla muy bien de ti como profesional. Estudiar para una de estas certificaciones, chicos, te toman horas, meses. Normalmente para cada uno de estos niveles se recomienda que estudies un promedio de 300 horas, porque son 5 tomos por nivel, que son unas Biblias. Son enormes los libros. Pero justamente por ese esfuerzo y por esa disciplina que tienes por haberlo aprobado, por haberlo rendido simplemente, ya la industria te mira diferente, la gente te mira diferente. Y eso es algo que sí lo he vivido en carne propia. Te agrega mucho valor tener una de estas certificaciones. Para hablarles un poquito más de ellas, existen ciertamente fechas en el año y lugares en el mundo definido, porque no solamente lo damos aquí en Perú, es una certificación que lo dan en China, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Existen muchas ciudades y hay un montón de postulantes que año a año intentan obtener alguno de los niveles o la certificación entera, ¿no? Y hay fechas obviamente específicas al año, ¿no? De hecho, el año pasado sufrieron una modificación, ahora han aumentado el número de veces que brindan el examen, sobre todo el CFA, por el mismo hecho que se ha comercializado bastante, ¿no? Hace algunos años muy pocas personas lo tenían, ¿no? Ahora veo cada vez más que muchos vamos accediendo a este tipo de certificaciones, ¿no? Y que sin duda alguna te da un gran boost profesional en el mundo de las inversiones. Niveles, como ya les había comentado, la mayoría cuenta con niveles que son aprobados rindiendo un examen, obviamente. Y finalmente, cuando tú completas ya todos los niveles del programa, te haces acreedor a la certificación. Ya eres un CFA Charter Holder, como se dice, ¿no? Un analista financiero certificado, ¿no? Y obviamente eso es un gran, va incluso con tu firma. Y eso como para distinguirte en el mundo de las inversiones, ¿no? Es algo bien preciado tener esas letritas después de tu nombre. Ahora, para hablarles un poquito más del CFA, que es, digamos, la certificación más conocida que existe en el mercado.
Lo brinda el CFA Institute, que es un instituto norteamericano. Y el programa del CFA consta, como les digo, de 3 niveles, en los cuales ven 10 cursos en particular, que son estos de acá. Gestión de portafolios, renta fija, equity, que es lo mismo que renta variable, acciones, derivados financieros, métodos cuantitativos, medio estadística por ahí, ética, aunque no lo crean, ética, que es bien importante para el CFA Institute. Financial Reporting Analysis, que es más o menos que vulgarmente le llamamos contabilidad, de ver estados financieros, cómo se registran cuentas, cosas así. Inversiones alternativas, finanzas corporativas y economía. Estos 10 cursos es lo que cubre la currícula del CFA Institute. Como les digo, cada uno de ellos se divide, o sea, hay 5 libros y son 2 cursos por libro. Son unos libros gruesazos, de verdad. Por eso es que se necesitan 300 horas en promedio para cubrir todos estos temas. Y obviamente luego de estudiar no es que ya te vas a dar el examen. Tienes que ensayar o dar exámenes, digamos, pasados, ¿no? O sea, lo que se conoce como mocks. Así se les conoce estos exámenes del tipo CFA, ¿no? Que son 240 preguntas para el nivel 1. Son para marcar simplemente, y la das con una calculadora aprobada por el CFA Institute. Una calculadora no cualquiera que podemos encontrar en casa, una calculadora financiera, que ya les voy a explicar un poquito más a detalle de esto. Cuenta con 3 niveles, como les digo, que se aprueban con cada uno con un examen. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a toda la certificación? Aprobar los 3 niveles del programa, hacerse miembro de la asociación CFA local. Hay un CFA Society Perú, CFA Society Chile, etc. Tienes que hacerte miembro, obviamente que tienes que pagar, pero no recuerdo cuánto es el monto. Y tener 4 años de experiencia relevante en inversiones. Obviamente eso ya depende de tu buena fe, porque obviamente al momento de usar tú ya el coma CFA en tu firma, tienes que ya haber tenido 4 años de experiencia en el sector. Pero esos son los requisitos para acceder a la certificación. Aprobar los 3 niveles, miembro de la asociación CFA local y experiencia relevante en inversiones, 4 años. Y como les digo, se usa una calculadora financiera en cada uno de los exámenes, ¿no? Que es la permitida por el CFA, que es la Texas, ¿no? La más conocida. Creo que hay otro que es un HP, pero casi todos usan la Texas. Pero para cerrar la idea del CFA, chicos, creo que es súper importante para el profesional de inversiones verse involucrado con esta certificación en particular. Se los digo por experiencia propia, te da un panorama increíble de las inversiones. No eres el mismo, como les digo, después de dar la certificación que antes de. Existe una gran diferencia y conforme vas avanzando con los niveles, también se va complejizando, obviamente. Es lo más normal a veces jalar alguno de los exámenes. O sea, si algún momento jalan en el nivel 1, el nivel 2 o el nivel 3 mismo, no se sientan mal, la verdad. O sea, siempre el CFA te da la oportunidad de volver a darlo en una fecha futura. Pero es lo más normal, chicos. ¿Ah? Conozco muy pocas personas que han aprobado los 3 niveles en primer intento. Es lo más normal jalar alguno. De hecho, creo que la mayoría jala alguno. Se los digo yo que jale 2. Bueno. Para cerrar la idea, simplemente creo que esto es algo que les puede dar un boost adicional bastante potente a sus carreras, así que cuando puedan, denle una ojeada a la página del CFA, la pueden encontrar googleando, de verdad, es súper fácil, para que lean un poquito más del programa, qué se necesita, cómo accedes al examen. Ciertamente tiene un costo, algo elevado, de verdad, para alguien, sobre todo si alguien practica y es su único ingreso, sí es un poquito elevado, pero vale la pena, chicos, de verdad, vale la pena ahorrar y pagar el CFA. De hecho, también eso es una aliciente extra para probarlo, ¿no? Porque pagas una cantidad relativamente fuertecita, ¿eh? Y jalarlo de verdad fuera del dolor a tu ego es dolor financiero. Finalmente, para comentarles un poquito de estas 2 certificaciones adicionales, un poquito menos conocidas que el CFA, pero que van ganando preponderancia también en cada uno de los profesionales de las inversiones, son el FRM y el CAIA, que son certificaciones un poquito más especializadas, no son tan generales como el CFA. Por ello es que mi recomendación personal, empiecen con el CFA, porque es lo más general. Y luego, si es que les interesa un poco profundizar con respecto a estas certificaciones, también lo pueden hacer. El FRM es una certificación también que consta de 2 niveles, pero se especializa en gestión de riesgos financieros. Únicamente riesgo operativo, riesgo financiero, todos los riesgos que podamos encontrar en un área de inversiones, los ve el FRM. También se ofrece con cierta periodicidad al año, me parece que son 2 veces, y son 2 niveles, como les digo, a diferencia del CFA que tiene 3. El CAIA
Es una designación profesional, pero enfocada en inversiones alternativas. ¿A qué me refiero con alternativas? Por ejemplo, no sé si han escuchado de hedge funds, private equity, venture capital, seguro les suena chino, pero son, digamos, inversiones un poquito más complejas, no tan tradicionales como lo son de repente los bonos o las acciones, que son las más conocidas, ¿no? Es una certificación también bien interesante, cuenta también con 2 niveles, y está enfocada principalmente en este tipo de activo, ¿no? Que también, si también les interesa alguno de estos temas, también pueden optar por estas certificaciones. También tienen un costo similar al del CFA, bueno, el CAIA creo que es un poquito más caro, pero de ahí el FRN creo que está por ahí. Lo siguiente. Fuera de las certificaciones, que son un gran valor agregado para el profesional de las finanzas o de las inversiones, ¿hay algo más que pueda necesitar? Sí, hay algo más. O algunas cosas más. Una, herramientas informáticas. Muy importante tener un manejo avanzado de Office, sobre todo de Excel. De hecho, el Excel se usa en todas las áreas habidas y por haber, no solo finanzas. Pero un gran valor agregado para nosotros es dominar también un lenguaje de programación. Por ejemplo, de repente le suena R, Python, MATLAB, que son lenguajes de programación como los que vemos acá, que, o sea, se basan en comandos que permiten automatizar ciertas funciones o agilizar ciertos procesos. Es un gran valor agregado para nosotros en cada una de las áreas de inversiones, ¿no? En general para todas las áreas de la empresa, ¿ya? Pero para las inversiones es bien potente, ¿ya? Sobre todo cuando uno es practicante y obviamente por el hecho de estar empezando te cargan cosas un poquito más operativas, automatizar ciertos procesos te da un gran valor agregado, así que considérenlo. De hecho, creo que en Infopuc tenemos cursos especializados en lenguajes de programación, en VBA, creo que en R también, y bueno, no lo he llevado personalmente, pero las personas que lo han llevado y me han comentado me han dado muy buenas referencias. Así que también ténganlo en cuenta, sobre todo cuando quieran buscar prácticas por primera vez. Es algo que las empresas buscan bastante. Finalmente, cursos complementarios. Hay cursos en el mercado para todos los gustos y colores. Muchos de ellos gratuitos. En academias, en internet, en todos lados hay cursitos, talleres, conversatorios, foros que organizan, no sé, la Bolsa de Valores de Lima, el CFE Instituto de Perú también organiza foros. En ese sentido, no hay límite para todo lo que podamos encontrar. Es muy importante especializarnos, leer bastante sobre mercados, leer research. En ese sentido, LinkedIn o algunos otros portales como Bloomberg, MarketWatch, CNN, que te muestran noticias, research. Es muy importante leer las opiniones de otros analistas, porque te hablan de mercados, noticias de coyuntura. Tienes que estar enterado de lo que pasa, porque al final el negocio de las inversiones está condicionado a lo que pase con la economía o cómo se mueven los países. Hay que estar al tanto porque esto mueve los precios. Y obviamente eso también es lo que hace interesante el mundo de las inversiones porque no hay ningún día igual a otro. Todos los días son diferentes. Los activos se comportan de manera diferente, en base a variables totalmente diferentes. Y tenerlas claras es fundamental al momento de trabajar en un área de inversiones o de mercado de capitales. Súper importante. También, bueno, no lo coloqué aquí, pero lo menciono, el inglés. Súper importante tener un manejo de inglés intermedio avanzado por la sencilla razón de que mucha bibliografía de finanzas está en inglés, no está en español. Los autores, obviamente, solo, digamos, el inglés es el idioma universal en el mundo y hay muchos papers, research que solo están en inglés. Por lo tanto, tenemos que aprender inglés para acceder, digamos, a estos reportes. De hecho, una cosa que me olvidé de comentarles del CFA y de las certificaciones, todas son en inglés. Se dan en inglés. Por lo tanto, tenemos que tener un buen nivel con el idioma para poder darla satisfactoriamente. Esto es súper importante, este tema de los cursos. Al final, el perfil profesional de las inversiones y financiero en general es siempre buscar aprender más. Siempre buscar cursitos, siempre buscar más información. Es súper importante tener este perfil para poder tener, digamos, un boost adicional a nuestras carreras. Esto, el saber no ocupa lugar, chicos, en ese sentido. Finalmente, el último bloque de nuestra ponencia.
¿cuál fue mi camino en el mundo de las inversiones? ¿Cómo así llegué? ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que hice? ¿Cuál fue mi camino? Y en general de otros colegas que me ha tocado ver y con los que me ha tocado trabajar. Esta es una línea de tiempo acerca del inicio de mi vida laboral y, bueno, hoy en día. En el 2015 fue donde yo ya había en la carrera de industrial cogido gusto por estos cursos financieros, me gustó mucho control de gestión, finanzas industriales, empecé a investigar un poquito más del mundo de las inversiones. Todavía no tenía claro específicamente a qué área de finanzas o qué subárea, mejor dicho, quería especializarme. Yo me imaginaba viendo estados financieros, viendo planeamiento, viendo costos, temas relacionados con esas áreas, ¿no? Es así como que consigo mi primera práctica en finanzas contables en el BBVA, donde vi estados financieros, aprendí el balance de un banco que es enorme. No se imaginan la cantidad de cuentas que tiene un banco, de verdad. O sea, cuando la primera vez que lo vi me quedé pasmado, de verdad. Me parecía increíble, de verdad, cómo un banco puede tener tantas cuentas, de verdad, o una empresa en general grande como el BBVA. Me sirvió mucho para fortalecer mis conocimientos en estados financieros, en análisis de resultados, en balance general, en estado de flujo de caja, etcétera, ¿no? Y como que ya fue allanando mi camino para el mundo de las finanzas, ¿no? Ya estaba ahí y estaba dentro de un área de finanzas. Viendo ciertamente cosas un poquito más contables, sí, es cierto. No era exactamente la práctica que deseaba, pero esto me sirvió de trampolín para ir a mi segunda práctica, que es donde ya me involucro mucho más con los mercados financieros. Mi segunda práctica fue también en el BBVA, en el área de gestión de activos y pasivos. De hecho, lo bueno del BBVA es que el programa de prácticas o su política de prácticas es 6 meses en un área y tienes que rotar a otra área. Y te ofrecen oportunidades, te dicen, mira, ¿sabes qué? Has terminado y tenemos estas áreas disponibles. ¿Cuál más o menos sería de tu interés? Y te dejan escoger incluso. Y vas directamente a la entrevista con el jefe. Si obviamente le gustas o le pareces bueno, te quedas. Yo efectivamente entré al área de gestión de activos y pasivos así, rotando. De hecho, ya conocí algo sobre el área. De hecho, el practicante que en ese momento salía era mi amigo, porque estábamos en el mismo piso. De hecho, también es de la Cato. Me comentó un poco del área, de verdad me pareció súper interesante. Me fui involucrando un poquito más con mercados financieros. Y cuando ya efectivamente entré al área, mi conocimiento en el lado ya de un poquito más relacionado a inversiones aumentó considerablemente. Recuerdo que una de las cosas que más me gustaba hacer era escribir reportes de mercados, de lo que pasaba todos los días. Para eso tenía que leer noticias, tenía que leer research, me gustaba bastante hacer eso. Pude involucrarme por primera vez con derivados financieros. Pude ver los derivados que el banco tenía pactado con entidades del exterior, con bancos internacionales. Ahí fue la primera vez donde ya escuché el término CFA, porque los analistas que trabajaban ahí, muchos de ellos eran analistas certificados o tenían algún nivel aprobado. Ahí es donde ellos me explicaron qué es el CFA y hoy puedes dar, si te interesa esto, tienes que darlo. Y recuerdo mucho, un analista de mi área me dijo, ¿de verdad te quieres dedicar a inversiones o a finanzas, inversiones? Y yo le dije, sí. Me dijo, ¿eres consciente que vas a vivir toda tu vida estudiando? Y me dejó pensando. Yo le dije, sí, obviamente sí, ¿no? Y obviamente tenía razón, de verdad. La capacitación del profesional de las finanzas nunca termina, chicos. Hay que constantemente capacitarnos, buscar nuevos conocimientos. Eso es el perfil de un estudiante o de un profesional de las finanzas. Luego de gestión de activos y pasivos, donde de verdad fue de mis prácticas fue la que más me gustó, pasé a Wealth Management en Scotiabank, donde conseguí mi primer cargo de analista en el área de gestión de patrimonios, gestión de activos, a manejar plata, como ya les había comentado. Aprendí de verdad bastante del negocio, ¿no? Cómo son los clientes, cuáles son sus necesidades, qué productos hay, cómo se arma la estrategia de un producto, cómo funciona un área de estrategia, cómo leen los mercados, en qué basan su filosofía de inversión. En general también me sirvió bastante para aprender bastantes productos que se ofrecían en el mercado, porque no solamente veíamos lo de nosotros, sino también veíamos de reojo que estaba haciendo la competencia. Ahí fue donde ya empecé a ver un poquito más fondos mutuos, fondos privados, etcétera, ¿no? Ciertos productos de inversión
que de verdad yo decía, wow, qué bacán, o sea, qué bacán que mediante esto yo pueda hacer más plata o pueda, digamos, incrementar el patrimonio de mis clientes, ¿no? Súper bacán esta experiencia en Scotiabank. De hecho, estuve un poquito más de 3 años en Scotiabank en esta área. Y luego di el salto a Credit Corp Capital. De hecho, se me presentó esta oportunidad justamente por una persona que había conocido en Scotiabank, que ciertamente era mucho más senior que yo y me pasó, digamos, la voz, oye, están buscando un analista en el área de gestión de activos, que es más o menos lo que tú conoces, y va a estar encargado de armar productos. O sea, los productos ya los iba a armar yo. En Wealth Management no los armaba yo. En Credit Corp Capital sí, en esta área buscaban una persona que armara los productos, ¿no? Y dice, trabajan con derivados financieros, instrumentos de renta fija, productos estructurados, que era algo que ya conocía de Scotiabank. Tuve la suerte de entrar a Credit Corp Capital, en la cual me mantengo hasta el día de hoy. De hecho, dentro de poco ya estoy cumpliendo 2 años ya en la empresa. Qué rápido se pasa el tiempo. Y lo que he aprendido aquí también es súper enriquecedor, ¿ya? Porque ya tú eres dueño de tu propio producto. Efectivamente tienes una parte de inversiones porque vas a trabajar con derivados, vas a trabajar con instrumentos de renta fija, vas a tener que armar research sobre tus productos, porque obviamente tienes que convencer al cliente de que esta alternativa es buena y la necesita en su portafolio. También algo que me ha servido mucho como ingeniero industrial, que como les comentaba, te permite aprender de todo un poco, es el hecho de que yo ya dueño de mi producto estructurado, he tenido que ver cosas a veces legales, he tenido que ver cosas comerciales, he tenido que ver temas de marketing, he tenido que ver temas de procesos, incluso armar flujogramas. O sea, yo estoy en inversiones y estoy armando flujogramas, a veces me ha pasado. Y esto sin duda te agrega un gran valor agregado como industrial, porque puedes aprovechar las herramientas que de repente no son el core de tu área, pero como ya las tienes y de repente otra persona que no estudió industrial no las tiene, pero tú sí, y con eso puedes agregar valor. Y esto de verdad me ha servido bastante para desempeñarme en el trabajo que tengo ahora. A mí me encanta de verdad lo que hago, me encanta estar en contacto con los mercados, no hay día que yo no lea qué está pasando en el mercado. Siempre tengo esa necesidad y esa sana costumbre de saber qué está pasando, qué ha pasado, por qué, por qué se cayó el índice, por qué se cayó la acción, por qué ha subido, por qué el petróleo se desplomó, por qué el oro subió. Me gusta leer ese tipo de cosas. Y esto lo puedo engranar muy bien con el trabajo que hago. Y ahora, ¿cuáles son mis planes a futuro? En Credit Corp Capital tenemos una cultura súper competitiva, de verdad. No digo que en las otras empresas que haya estado no lo tengan, también de hecho lo tenía, pero en Credit Corp Capital el hecho de ser, digamos, muchos de los analistas somos bastante jóvenes. Eh, Tenemos alrededor de 25, 26, 27, 28 años y todos tenemos en común esa meta de ir a hacer un MBA al extranjero, por ejemplo. Eso me parece estupendo, de verdad. Me parece súper enriquecedor y creo que es parte de la cultura por el hecho de que muchas de las personas que ya tienen cargos altos lo han hecho así. Y les ha agregado un valor agregado increíble, ¿verdad? Esa es mi meta de acá a algunos años, ¿no? Dar algunos exámenes que se necesitan para postular a una universidad afuera, ingresar a una universidad top del mundo, no sé, Wharton, Harvard, INSEAD, Chicago, etcétera, las que se les pueda venir a la mente, ¿no? Esa es mi meta, digamos, en un mediano plazo, ¿no? Irme afuera, hacer un MBA, y luego regresar a trabajar, digamos, en el sector financiero, ¿no? En el sector de inversiones, que es lo que me gusta y es lo que creo que me voy a dedicar toda mi vida, ¿no? Y me gusta dedicarme a esto. Básicamente ese ha sido mi camino, como les digo, no hay una receta para entrar al mundo de las inversiones. Hay distintos caminos, pero las habilidades y los skills que necesitamos están puestos sobre la mesa. He tenido compañeros, colegas que han estado en otras áreas, en áreas comerciales, en áreas de marketing, y han saltado al mundo de las inversiones. Pero ¿cómo lo lograron? Capacitándose, involucrándose con las certificaciones, llevando cursos. En general, el estar ya en una empresa financiera te puede brindar ese trampolín que tú deseas, pero mucho depende de ti. No es una limitante no tener una práctica en finanzas como primera práctica, eso es mentira. Conozco muchos casos que han empezado practicando en otras áreas y han terminado en inversiones. Y lo hacen muy bien, de verdad. Así que no hay una ruta, no se limiten, no se sientan mal porque no consiguen una práctica en finanzas, que de repente qué es lo que buscan.
las oportunidades van a llegar, chicos. En algún momento les va a tocar. Y tienen que saber responder a la situación. Finalmente, reflexiones finales. Como les cuento, la industria financiera y en especial la de inversiones y mercado de capitales se torna cada vez más competitiva. Los practicantes, los analistas que vienen de verdad y que he tenido la suerte de entrevistar, cada vez he visto que vienen más preparados. Vienen con certificaciones, vienen con cursos, vienen perteneciendo a grupos de estudio, cosas así ya que te da un poco de luz de la competitividad y el interés que tienen por estar ahí, por ganarse un puesto, por estar en el sector, por demostrar que pueden hacerlo. Eso es súper importante. En una industria tan competitiva, el mejor aliado que tú tienes es el conocimiento. La disciplina, la constancia y el esfuerzo pagan en largo plazo. Esto no solo aplica para las inversiones, sino para la vida, ¿no? Siempre en el largo plazo todo tu esfuerzo se va a ver recompensado, ¿no? Igual que las inversiones también se dice que en el largo plazo siempre te pagan. Cuando uno invierte en acciones dicen, no, a largo plazo. No te preocupes por lo que pase en un mes, en 2 meses. Preocúpate de lo que pase en 5 años. Así funciona también el camino que nosotros podemos seguir, ¿no? La universidad nos da herramientas poderosas para destacar, eso es innegable. La currícula y en general los profesores que tenemos y todas las herramientas que tenemos a disposición son un gran valor agregado para nosotros. Como industriales, como les digo, tenemos la ventaja de saber de todo un poco. Y esto en algún momento te va a ayudar. No porque tú quieras entrar a finanzas o inversiones vas a descuidar los otros cursos que no están relacionados con ellos. No, eso es mentira. Te van a ayudar en algún momento. En algún momento lo vas a necesitar y vas a decir, pucha, qué bueno que soy industrial. Yo también sé de esto, yo también puedo responder acá, puedo aportar acá. Les va a pasar, se los garantizo. Las certificaciones son un gran valor agregado para el mundo financiero y de las inversiones. El CFA a mí me ha servido un montón, de verdad. Un montón dar los exámenes del CFA. Eso es algo que sí se deberían plantear con rigurosidad. Y obviamente te exige un nivel de dedicación bastante alto. Pero créanme que la recompensa lo vale. La capacitación constante y la búsqueda de conocimientos definen el perfil del profesional financiero de las inversiones. Siempre hay que estar buscando saber más, buscar más información, leer cada vez más. Eso es súper importante. Nos educamos y luego invertimos. Totalmente cierto, chicos. Como ya les comentaba, tenemos que saber en qué estamos invirtiendo. ¿Cómo yo puedo recomendarle a un cliente, oye, invierte en acciones de Estados Unidos, si yo no sé ni siquiera cómo se mueven las acciones? No sé qué las afectan. No sé cómo se mueve la economía. Eso es imposible. Tengo que educarme yo primero para yo invertir como inversionista propio y más aún para recomendarle a alguien invertir algo. Eso es súper importante. Y finalmente, la idea con la que quiero cerrar. Hay muchos caminos para llegar al mundo financiero de las inversiones, pero como les digo, los requisitos y las habilidades están puestos sobre la mesa. Esto es lo que ustedes necesitan y lo que les va a agregar valor al momento de postular a una chamba, al momento de estar ya en la cancha, ya como contratado. Esto los va a ayudar bastante, no tengan ninguna duda. Y nada, finalmente les dejo mis contactos, me pueden buscar en LinkedIn, me pueden escribir un correo si tienen alguna consulta, si tienen algo que no les haya quedado claro, o en lo que sea que pueda apoyar los chicos, no tengan ningún roche en escribirme, estamos para darnos la mano, somos parte de la comunidad PUC, yo estoy orgulloso de ser egresado de mi linda casa de estudios, así que cualquier cosa que los pueda apoyar, yo encantado de verdad de hacerlo. Finalmente quería cerrar con una frase que a mí me gusta bastante, que es: la mejor inversión somos nosotros mismos. Si uno no invierte en uno mismo, no va a tener éxito en la vida, no solamente en el mundo laboral. Nosotros somos nuestra mejor inversión. Tenemos que dedicarnos tiempo para aprender, para capacitarnos. Súper importante que lo tengan en cuenta y aplicarlo en la vida. Así que nada, eso ha sido todo de verdad, chicos. Espero de verdad que les haya servido. Cualquier duda, como les digo, siéntanse libres de contactarme. Yo estaré siempre presto a ayudarlos. Siempre estamos para darnos la mano entre la comunidad PUC. Y nada, muchas gracias de verdad por haberme escuchado.
Muchas gracias, Hugo. Bueno, también te cuento, hay algo adicional es que también están varias universidades acá metidas. Están egresados, también me parece por ahí algunos, la Universidad Nacional de Trujillo, por ahí leí que estaban. O sea, Ujú, por ese lado, igual creo que la invitación es a todos, ¿cierto? ujú. Sí, correcto, para todos. Genial. Bueno, chicos, vamos a hacer una actualización pequeña en la agenda por temas de tiempo, si se dan cuenta. Vamos a tomar primero la foto ahorita y seguimos con las preguntas directamente para que las pueda contestar Hugo. Así que hay un montón de preguntas ahí que han dejado bastante interesantes, la verdad. Así que, por favor, chicos, les pido que abran sus cámaras un momento. Va a ser solo 2 minutos y de ahí pasamos con lo que es el tema de preguntas y finalmente el quizzes, ¿no? Que es para la parte de sorteo de becas. A ver, un Sí, favor, si me chicos, ayuda por ahí. favor, Ujú. le invitamos a que prendan sus cámaras para que nos acompañen ahí a tomarnos la foto con Hugo. A ver, no sé si logística nos puede ayudar un poco a tomar esta foto también. Vamos, chicos, vayan animándose, por favor, para tomarnos la foto. A ver. También me parece que por el chat están pasando un fondo semi si quieren usarlo, para que seamos todos así igualitos en la cámara. Como les menciono, después de esta parte de las fotos, continuamos con las preguntas. Es un poco también para hacer, de repente algunos han tenido su tiempo hasta las 4 de la tarde nada más, y los que quieran hacer sus preguntas se quedan en Zoom, y tienen para hacer terminar con el tema del quizzes, ese sorteo de una beca y 4 semibecas. Sí, chicos. Ya, creo Así que vayan animándose. Ya creo que se han prendido todos su cámara. Y uno. Ya voy a tomar la foto, voy a contar hasta 3 2 veces, porque son 2 pantallas que tengo que tomar y tienen que estar sonriendo las 2 veces, ¿ya? Para que todos salgan bonitos. Ya, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sonrían. Ya. Una vez más. 1, 2, 3. Ya está. ya. Muchas gracias, Farid, con ayudando con esta parte de la foto. Ahora sí, chicos, la parte de preguntas, por favor, si me ayudan con el banner por ahí. Y bueno, mientras lo van poniendo, voy leyendo la primera pregunta que quedaba pendiente, en este caso es de Diego Muñoz, y te consulto, bueno, te saluda primero, buenas tardes, Hugo. Dice, en el Perú son pocas las empresas que cotizan en la bolsa. ¿Por ello usted recomienda que se invierta en de dichas empresas o conviene más invertir en empresas del extranjero? Ujú. Sí, a ver, de hecho, efectivamente, la bolsa peruana es bastante, digamos, ilíquida en el sentido de que sus valores no se transan con tanta frecuencia como otras bolsas, ¿no? Efectivamente, hay muy pocas empresas que cotizan en bolsa por varios motivos, ¿ya? Una puede ser el costo, otra puede ser que no hay esa cultura de mercado de valores instaurada aquí en el Perú, como por ejemplo lo hay en Estados Unidos, que hay 1 millón de empresas que cotizan en bolsa. En cuanto a recomendación, yo creo que va a depender mucho de tu perfil de riesgo y de tu necesidad. Porque, por ejemplo, mira, si nos ponemos en la coyuntura actual, estamos ante un panorama político que podría amenazar ciertamente algunos sectores, dependiendo de quién salga elegido. Obviamente no voy a tomar la posta por ningún partido, pero sí es cierto que hay ciertos riesgos en los inversionistas con respecto a las empresas peruanas. Eso lo hemos reflejado en el tipo de cambio que está volando. Eh, Ahora, con respecto a invertir en mercados internacionales, eh, también, digamos, es importante conocer qué hay detrás de esos mercados. Por ejemplo, si yo quiero invertir en Estados Unidos, tengo que saber cómo está la salud de la economía en ese país. Por ejemplo, sabemos que ahorita están con campañas de vacunación, que están reabriendo poco a poco sus economías, que estamos ante el inicio de un ciclo económico, estamos con tasas de interés súper bajas para, digamos, aminorar los efectos de la pandemia y probablemente lo tengamos muchos años más, ¿no? Por otro lado, también se empieza a generar inflación. Esta inflación, por ejemplo, le beneficia mucho a sectores cíclicos, como son el sector financiero. Bajo esa tesis de inversión que yo tengo, oye, ¿sabes que probablemente siga habiendo inflación? Ya,
puede invertir en el sector financiero bajo esa lógica. Obviamente hay que hacer un research más exhaustivo, pero va a depender un poco de tus necesidades, de tu aversión al riesgo, ¿no? Obviamente invertir en Perú es mucho más arriesgado que invertir en Estados Unidos, ¿no? Somos un mercado emergente, Estados Unidos es un mercado desarrollado. Eso también hay que considerarlo al momento de hacer una inversión, sobre todo si son acciones, que son un instrumento volátil. La recomendación ahí es siempre, de repente, si eres un inversionista que está empezando, invertir no en nombres particulares, sino en índices que contienen un grupo de acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay un instrumento que se llaman los ETFs que cotizan en bolsa, tú los puedes comprar. Cuando tú compras un ETF, por ejemplo, de acciones estadounidenses, tú estás comprando un pedacito de cada una de esas acciones. Y de alguna manera te da un menor riesgo por el hecho de que como estás bastante diversificado, los movimientos que tienen son mucho más pausados, mucho más leves que si tú invirtieras directamente en una acción en un nombre particular. Básicamente esa es mi respuesta. Muchas gracias, Hugo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál sería el valor agregado que tiene un industrial frente a un economista o contador? Claro. Lo que les comentaba, ¿no? Un ingeniero industrial tiene la particularidad de que sabe de todo un poco. Sabes de producción, sabes de logística, sabes cosas comerciales, sabes de finanzas, sabes de todo un poco. El economista, obviamente, su currícula va más orientada a temas un poco más de macroeconomía, econometría. De repente en la parte estadística podrían ser un poquito más preparados que nosotros, pero el hecho de, por ejemplo,